Ahora sí, con su número de lista, ahí en la caja de chat pongan, por favor, su asistencia. Solo pongan su número. No es necesario poner todo lo demás. Estamos iniciando esta emocionante aventura a la clase de homilética. Vamos a aprender qué es la homilética, vamos a aprender algunas técnicas. Lo que les invito a que tengan sus apuntes ahí a la mano, les voy a dar los conceptos. Antes de darles los conceptos, quiero entender un poquito de quién es el predicador. Quiero meterme un poquito antes a algunos rasgos que debemos de tener para poder practicar la homilética. Les voy a contar por qué. Me voy a adelantar con el concepto no oficial. Ahorita les doy el concepto que hay que escribir. Pero la homilética es esta rama de la teología que nos va a ayudar a desarrollar nuestros sermones de una manera técnica, de una manera didáctica, cómo exponer nuestros temas frente a las personas, la manera en la que vamos a estructurar nuestro sermón. Todo eso lo vamos a ver en esta clase de homilética. Nuestra voz, el ritmo de nuestra voz, etcétera. Sin embargo, quiero detenerme a algunas lecciones para analizar un poquito el perfil del predicador, el perfil de la predicadora, de la persona que va a estar al frente, porque lamentablemente vamos a encontrar mucha información, quizás no con el nombre de homilética, pero sí vas a ver tips para hablar en público. 5 maneras de cómo preparar tu tema. 365 mensajes ya hechos para que ya no estudies y los prediques en tu iglesia, etcétera, etcétera. Y te vas a dar cuenta que ese tipo de tips que nos dan es, usa la corbata de esta manera y no cruces los brazos y peínate de esta manera, sonríe enseñando solamente los dientes de abajo y no enseñes los dientes de arriba. Y lamentablemente te hablan mucho de la imagen, pensando que con la imagen física tú ya eres una persona, un coach, un influencer, y quizás sí se hace esas cosas, pero si algo vamos a aprender en esta clase de homilética es que un predicador es un predicador en toda la extensión de la palabra. Miren, para que no los haga bolas, vamos a Eclesiastés, capítulo 12, y no hay mejor manera de empezar a hablar del predicador que en cuál libro. En el libro del Eclesiastés, ¿verdad? En el libro del predicador precisamente. Quiero que me acompañen y los que ya tomaron clases en hermenéutica tengan a la mano sus colores para que hagan apuntes en su Biblia, en su cuaderno. Vamos a encontrar los verbos, vamos a encontrar los sujetos, vamos a encontrar el tema principal al mismo tiempo que vamos leyendo. Dice el versículo 9. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Ah, ¿cómo quisiera decirles cuánto ha impactado a mi vida estos 3 versículos que leímos? Si pudieran tenerlos enmarcados en su oficina, les estaría recordando precisamente el propósito del predicador. El propósito
de nuestra clase de homilética. Esto es el propósito de la homilética. ¿Qué es la homilética? Es el arte de hablar bien, el buen preparar un sermón y exponerlo, el buen preparar un estudio, una clase o un mensaje y el arte de exponerlo. Eso es precisamente lo que tratamos en nuestra clase de homilética. Para poder hacer esto, para tener este arte, y arte significa hacer las cosas bien y bonito. Eso es arte. Si la música es considerada un arte, ¿por qué? Porque es algo bien hecho y bonito. Yo creo que ya hemos perdido ese concepto de arte, ¿no? Con algunas cosas que ves por ahí que dicen esto es arte. Yo digo eso no está ni bonito ni bien, eso está horrible. Pero bueno, el concepto de arte es eso, hacerlo bien y bonito. Y para hacer tus estudios, tus predicaciones, pues debes de hacerlas bien y bonitas. Yo batallo con los predicadores que exponen de una manera aburrida, de una manera que no le encuentras pies a su sermón. Empezaron hablando de gimnasia y acabaron hablando de magnesia. No encuentras el hilo de por dónde te quiere llevar. Quizás meten algunas bromas sin sentido, palabras que no son correctas para el púlpito o para la audiencia que tienen. Quizás están hablando para jóvenes o para gente mayor y no estructuran bien. Entonces, para poder preparar y exponer esos mensajes se requiere de disciplina, se requiere de estudio, se requiere de preparación. Recuerden que si alguien nos enseña de disciplina, si alguien nos habla de orden, porque para nuestros sermones deben de llevar un orden, no van por aquí, por allá, es el Señor Jesucristo. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el Señor Jesús era ordenado o no era ordenado? ¿Cómo se lo imaginan al Señor Jesús? Alguien, hay un libro que se llama, se lo recomiendo, fue escrito por un capitán, no me acuerdo del nombre, de un coronel de las fuerzas especiales de SWAT en Estados Unidos. Se llama, Tiende tu cama, me parece que es el título del libro. Y este libro surge de un speech que dio para la graduación de sus alumnos y él dice que lo primero que tienes que hacer es tender la cama. Todo el libro va en ese concepto, pero ¿por qué? Porque él dice que cuando tú tiendes tu cama, es tu primer victoria, es tu orden, estás listo y cuando regresas llegas a un lugar ordenado donde descansar, es una victoria y habla mucho de ti. Y les comento esto porque si hay alguien que tenía orden, era el Señor Jesucristo. ¿Ustedes se acuerdan simplemente cuando resucitó? ¿Qué hizo con el sudario? ¿Cómo encontraron el sudario? Los que fueron a ver la tumba. Se tomó el tiempo de doblarlo. Eso a mí me causa algo, saber que el Señor resucitó y quizás solo resucitas y vámonos, ¿no? Pero no, la Biblia dice que lo dobló, lo acomodó y lo puso en su lugar. Entonces, vemos esos rasgos en el Señor Jesucristo que como predicadores debemos de tener al momento de desarrollar nuestras predicaciones, nuestros sermones y en nuestra vida también. Tu carro, tu casa, tu cuarto, son un reflejo de ti, son un reflejo de ti, son una extensión de ti. Y sí, hermanos, en el desorden casi siempre hay pecado, ¿eh? Casi siempre. Entonces, debemos de poner la disciplina en la predicación y para esto es la homilética. La homilética nos va a dar esos marcos de disciplina, nos va a dar la dirección. Mira, vente un poquito.
La homilética es tan flexible para que uses la creatividad, pero al mismo tiempo te va a mantener en un cauce donde no pierdas la visión, el foco de lo que estás haciendo, que es predicarle a las personas. Vamos a ver el versículo 9 del pasaje que acabamos de leer. Y cuanto más sabio fue el predicador, bueno, vamos a contestar esta pregunta. ¿Cuál es la tarea principal del predicador como maestro de la Biblia? Si fueron curiosos y se metieron a Telegram, ahí encontraron una guía que les puse. Pueden ir llenando esa guía, les va a servir mucho. ¿Cuál es la tarea principal del predicador como maestro de la Biblia? Cuanto más sabio fue el predicador. Entonces, número 1, la necesidad de prepararse. Número 1, para adquirir sabiduría. ¿Dónde empieza todo? Conmigo. Si tú te preparas, ahora sí que aquí en esta clase queda muy bien esta expresión. Si tú te preparas para sermonearte a la gente, híjole, mano, estás perdiendo lo más importante de un predicador. Y siempre todo empieza contigo. ¿Vas a hablar de algo? ¿Quién lo tiene que poner en práctica primero? Tú, tú, tú. Miren, no es tan difícil predicar. Sí es difícil. Quizás la práctica. Pero yo considero que lo que descalifica a los predicadores es su testimonio. Hablar, cualquiera puede hablar. Dice ese mismo versículo 9, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, ¿verdad? Más sabio te vuelves cuando tú estudias la palabra de Dios y al tú llenarte de esa sabiduría, tú puedes enseñarla al pueblo. Entonces, cuando estés estudiando, estudia para tú llenarte de sabiduría. La sabiduría que vamos a enseñar obviamente no es una sabiduría de hombres. Como les he repetido muchas veces, no tomamos un libro y hacemos que la Biblia se ajuste al libro, ¿verdad? Nuestra regla es la Biblia. Ahí es donde nos basamos. Si un libro coincide con lo que estoy enseñando, qué bueno, pero mi base, mi fundamento es la palabra. Y va a haber veces que choque con mi experiencia, va a haber veces que choque con mi manera de pensar, va a haber veces que voy a decir, ay, como que no estoy muy de acuerdo con lo que estoy leyendo, con lo que está diciendo. Quizás no lo he entendido totalmente, quizás necesito a alguien que me explique lo que sucede. Pero debemos de entender que nuestra regla de vida es la palabra de Dios, la escritura. En términos prácticos, ¿qué es la sabiduría? ¿Qué es la sabiduría? ¿Quién me dice qué es la sabiduría? En términos prácticos, ¿eh? Sí, sencillo. Pastor, ¿puede Sí, ser Ernesto. el arte de decidir bien las cosas? Decidir bien las cosas. Esteban, Yo creo que la sabiduría es la capacidad de saber aplicar a cada situación de la vida la palabra de Dios, ¿no? Carmen, Es poner en práctica la palabra de Dios. listo. Son ustedes unos genios. Los tres respondieron muy bien. En términos prácticos, ¿qué es la sabiduría? Poner en práctica el conocimiento. Esa es la sabiduría, ¿verdad? No es lo mismo la inteligencia, porque la inteligencia tiene que ver con el conocimiento. Puedes llenarte de mucho conocimiento, pero no lo pones en práctica. Es como aquel que va caminando y se cae en el hoyo, ¿no? Hay un hoyo muy grande y se cae en el hoyo y busca la manera de salir, pone piedras, hace malabares para poder salir. Pues esa persona fue inteligente, ¿verdad? Porque pudo salir del hoyo. Pero un sabio es el que vio al inteligente caer en el hoyo y le dio la vuelta.
Esa es la sabiduría, poner en práctica el conocimiento. Y el propósito del predicador es que pongas en práctica este conocimiento. Entonces, el predicador no debe ser negligente al estudio de la Biblia. No debe de ser negligente. Por favor, no son niños para que les estemos supervisando la lectura de la Biblia. Pero si ustedes no la están poniendo en práctica, si no leen su Biblia, ¿qué van a predicar? Yo oigo a muchos que me dicen, pastor, es que yo escucho sus predicaciones en el YouTube, y escucho al pastor fulano, a Perengano. Sí, pero eso no sustituye tu estudio de la Biblia. Eso es aparte. Tú debes de estudiar la Biblia. Siguiente guión. Debe prepararse, el predicador debe prepararse y buscar la sabiduría en la Escritura si desea que los que lo escuchen puedan ser enseñados correctamente. Debe prepararse y buscar la sabiduría en la Escritura si desea que los que lo escuchen puedan ser enseñados correctamente. ¿Por qué? Vas a tener el poder del micrófono. Va a haber gente sentada frente a ti que va a confiar en tus palabras. Va a haber incluso gente, lamentablemente, que no va a leer su Biblia para comprobar que lo que le estás diciendo es correcto. De ahí la importancia que tú te llenes de la palabra de Dios para que hables solamente la palabra de Dios. Y todo esto requiere de tiempo. No es en un abrir y cerrar de ojos. Por eso dice, cuanto más sabio fue el predicador, más enseñó sabiduría. Ok, número 2. Estamos contestando la pregunta, ¿cuál es la tarea principal del predicador como maestro de la Biblia? ¿Verdad? Número 2, la importancia de enseñar sabiduría al pueblo. Número 1 fue, ¿cuál? Prepararme para adquirir sabiduría. Número 2, ahora enseñar la sabiduría. Primero lo pongo en práctica y después lo enseño. Vamos a ver en Santiago, por favor, capítulo 3. Santiago, capítulo 3. ¿Por qué es importante la sabiduría de la Biblia? Miren, la sabiduría de este mundo, aún lo que pudiéramos llamar ciencia, es fluctuante. Todo eso es fluctuante. Un día, un día te dicen que tienes que tomar agua porque porque es lo más saludable, ¿no? Y después de unos años salen estudios donde te dicen que tomar mucha agua, no es saludable. Y después te dicen, no tomes agua, de manantiales y eso porque tiene minerales que te dañan. Toma agua purificada y ahí nos la están vendiendo. Y después de unos años, por estar tomando agua purificada, ahora ya no tienes minerales en tu cuerpo que son necesarios para ti, etcétera. Un día te dicen, tome leche para que crezca sano y fuerte, ¿verdad? Y ahí estamos, tome y tome leche para crecer sanos y fuertes. Y después, ¿qué te dicen? No, la leche ni las vacas la toman, es malo tomar leche, no lo hagas. Y es fluctuante. Toda la información siempre va cambiando, pero te voy a decir que no ha cambiado desde que se dijo, y es la palabra de Dios. Esa no cambia en absoluto. Y aunque en un tiempo es criticada, imagínense cuando antes de Copérnico, ¿no? Isaías hablaba de la redondez de la tierra. Y en ese tiempo la gente creía que la tierra era sostenida por elefantes. ¿Y cómo le llamaban a los cristianos? Herejes, brujos, ignorantes, retrógradas, como lo hacen en nuestros tiempos. Pero ¿qué pasa? Con el paso del tiempo, la Biblia tenía razón. La palabra escrita de Dios, eso es lo que tenemos que hablar. Y dice Santiago 3:13.
¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ok, entonces, si tengo que enseñar sabiduría, ¿cómo enseña el predicador sabiduría? Primero, exactamente, Ejemplo. con tu ejemplo, con tu comportamiento. Y aquí, damas y caballeros, les estoy subiendo la vara, el estándar moral para nosotros. El estándar moral no lo puede poner ninguna persona, se los anticipo. El estándar moral no lo puede poner ningún pastor, porque todos fallamos, porque todos nos equivocamos. Al intentar poner estándares morales, después sacan los trapitos al sol, ¿sí o no? Y que hizo y lo descubrieron y esto y lo otro, y lo único que causa es que nos desilusionemos. Por eso es que el único que puede poner el estándar moral es Dios. Es el único. Y por eso tenemos la Biblia, porque es la que nos pone el estándar. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando leemos a Pablo dándole los consejos a Timoteo para ser un obispo, para ser un pastor, para ser un anciano, todos los rasgos que le da, primero, son de su carácter. Todos son de su carácter. Todos son sobre su carácter. Porque ¿dónde empieza todo? Con tu ejemplo. Quisiera ir ahí donde estás y agarrarte de las orejas y decirte, tu ejemplo es lo más importante para todo lo que vas a hacer en el futuro en tu ministerio. La gente va a ver lo que haces, no lo que dices. Verso 14. Pero si tienes celos amargos y contención en tu corazón, no os jactéis, ni mientas contra la verdad, porque esta sabiduría, fíjense cómo le llama, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. O sea, quiere decir que hay una sabiduría humana terrenal, sí. ¿Cuál es esa sabiduría? Esa que pretende darte consejos, ¿no? Que pretende decirte, pero dice, pero mira, si tienes celos, si eres contención, o sea que estás siempre buscando pleitos, peleándote, tienes estos celos en ti, cuando ves a alguien prosperar, cuando te subes al púlpito y está el que te cae gordo y le predicas porque te cae gordo y órale, estas van para ti. Dice, este tipo de sabiduría es animal. Sopas. ¿No te vuela un poquito la mente? ¡Puf! Te está diciendo animal cuando haces esas cosas. Está diciendo que viene del mismo infierno cuando no predicas con el ejemplo. Del mismo infierno. ¿Por qué? Pregunta, ¿la mentira aparece en Gálatas en las obras de la carne? Manifiestas son las obras de la carne. ¿Aparece o no aparece? No, no aparece. Porque la mentira no es una obra de la carne, fíjense. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿De dónde procede la mentira? Del mismo infierno. Por eso dices diabólica. Yo he escuchado consejos, o a lo mejor tú los has oído, ¿no? Así como que aquel está pasando una situación difícil con su esposa, su pareja, y consejos como, pues un clavo saca otro clavo. ¿Has oído ese tipo de consejos? ¿No? Ojos que no ven, corazón que no siente. Ya están bien sabios, ¿verdad? Y este tipo de consejos, y en canciones. Luego sacan al pensador José José, ¿verdad? O así, no se sacan su sabiduría de alguna canción y cuidado con eso, ¿sale? Verso 16. Porque donde hay celos, hay contención. Allí hay perturbación y agárrate toda obra perversa. Toda obra perversa. Cuando pretendes estar aconsejando a una persona,
cuando es una sabiduría no de Dios, cuando es una sabiduría que viene de celos tuyos, es que no le salga ese negocio, mejor le aconsejo esto. No, que no vaya a ese lugar, mejor le aconsejo eso. Ay, Dios mío, qué bajo es eso. Qué bajo es eso. Y mira, te lo estoy diciendo, que es bajo, es animal y es diabólico. Sin embargo, hay aquí personas que pueden dar testimonio que han sido maltratados con ese tipo de consejos. Si te lo han hecho, tú no lo hagas. Tú no lo repitas. Tú no abuses de la posición que tengas, porque ahí hay obra perversa. Ahí está el diablo. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. ¿Qué significa puro? Que no tiene mezclas. Eso significa puro. No tiene mezclas con otras cosas. No está contaminada. Después, pacífica, que une en lugar de separar. Que es amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y todo esto que nos está hablando Santiago, habla de la sabiduría, ¿sí o no? Uno dice, ¿qué tiene que ver la sabiduría con todo esto que está diciendo Santiago? Imagínate lo que nos está pidiendo Santiago. Si tú quieres ser sabio, haz esto que dice aquí. Por eso dice la Biblia, el principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temor de Jehová. Ahí está, ¿verdad? Ahí está. Y son estos rasgos, precisamente, ¿ok? Entonces, primero, para adquirir, segundo, para enseñar sabiduría, y les dije cómo se enseña la sabiduría. Número 3, estamos contestando la pregunta, ¿cuál es la tarea principal del predicador, del maestro de la Biblia? Número 3, hacer escuchar y escudriñar. Hacer escuchar y hacer escudriñar la palabra de Dios. En otras palabras, la función del predicador, la función que vas a tener ahí al frente, es animar a las personas a que tengan deseo de escuchar la palabra de Dios. Que llegue el siguiente día, que domingo o miércoles a tu clase, que vayas a dar lo que sea, y que la gente llegue, hoy qué voy a aprender, hoy qué nuevo va a haber, con ese deseo de escuchar, pero no solamente de escucharlo, sino también que ellos mismos lo estudien. Ahí en Eclesiastés lo leímos, ¿verdad? E hizo escuchar e hizo escudriñar. Vamos a inspirar a las personas para que capten la atención y para que tengan curiosidad. A veces me hacen preguntas que, ¿cómo decirlo? A veces no las contesto totalmente porque quiero desarrollar su curiosidad, porque quiero que ustedes estén intranquilos. Es que necesito esta respuesta, y estar intranquilos los va a hacer escudriñar, por lo menos leer el pasaje, por lo menos preguntar. La función del predicador es hacer eso en las personas. En unas palabras es dejarlo picado. Decimos por acá, te dejo picado, ¿verdad? Y dice ahí Eclesiastés, el verso que estamos estudiando, y compuso muchos proverbios. Es decir, que el predicador encuentra frases, expresiones. ¿Para qué? Para enseñarlas a otras personas que son pegajosas. Esas frasecitas que se le quedan, ¿no? Así como
el líder o el pastor es la clave o es el clavo. ¡Bum! Se te queda ahí pegada ese proverbio, ¿verdad? Pero va cargado de un contenido de sabiduría. Eso es lo que hace el predicador. Y quizás como pegado con esto, lo vamos a ver más adelante en el estudio, pero me voy a adelantar un poquito porque aquí compone proverbios, pero también lo que hace el predicador es que con estos proverbios procura que el que está estudiando obtenga el conocimiento de una manera práctica y que se le quede grabado. Una de las maneras en las que lo hacía el Señor Jesucristo, ustedes recordarán, era con parábolas. ¿Recuerdan? Contaba una historia para darte una enseñanza. ¿Ok? Yo me he dado cuenta cuando estoy predicando y no sé, a los días o por ahí me encuentro a alguien en la calle y me dice, oye, pastor, te escuché ahí en el YouTube, qué buena la predicación, ¿verdad? Y uno se emociona, qué bueno que escuchó la predicación. Y me dice, no, hombre, esa historia que contaste estuvo, que conté ahí una pequeña ilustración chiquitita y resulta que de todo lo que se aprendió de la predicación fue esa pequeña parte, ¿verdad? Y lo demás ni se acuerda de lo que dije. Entonces digo, bueno, mejor eso a lo que una vez me dijo un hermano que por aquí estaba, no está hoy, que me dijo, pastor, estuvo buenísima la predicación. Y yo, órale, ¿qué fue lo que más te gustó? El chiste que te contaste, no, hombre, y todavía se seguía carcajeando del chiste en la predicación, ¿verdad? Bueno, el punto es que nosotros como predicadores vamos a poner esto en las personas para que ellos reciban una enseñanza que se lleven a su casa, ¿verdad? Número 4. ¿Cuál es la tarea principal del predicador como maestro de la Biblia? Número 4. La importancia de explicar e interpretar correctamente para enseñar la verdad. Miren lo que dice el versículo 10. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. ¿Qué es lo que tiene que hacer el predicador entonces? Tomas la sabiduría, el pasaje que estás estudiando, que vas a enseñarle a las personas y debes de hallar las palabras. ¿Para qué? Para explicarlo correctamente, para que la gente pueda interpretar, para que la gente pueda entender lo que les quieres decir. Nosotros vamos a hacer un puente de conexión entre lo que Dios dijo en su escritura y el oyente. Acuérdate cuando se estaba reconstruyendo los muros allá con Nehemías, ¿te acuerdas que estaba la Biblia cerrada? O sea, habían pasado un montón de años y la Biblia estaba cerrada y de repente llegaron con Esdras y con Nehemías y les dijeron, oye, mira, encontramos estos rollos. Creo que es la Torá, le decían, ¿verdad? A ver, ábrelos. Y entonces los empezaron a leer. ¿Y qué es lo que hicieron? Dice la Biblia, y los sacerdotes empezaron a ponerle el sentido a lo que los príncipes empezaron a ponerle el sentido a lo que leían y lo explicaban a las personas. Que eso es lo que hacemos en homilética. Y hay muchos pasajes que están escritos de una manera confusa. Y más cuando utilizábamos solamente la Reina Valera, ¿se acuerdan? La 60. Si no ocupabas la Reina Valera 60, eras un hereje. Y entonces, pues vosotros, incircuncisos, estáis envueltos en vuestras pasiones y no entendías nada de lo que decía. Bueno, es menester del predicador que explicar
lo que quiere decir el pasaje. Y vamos a encontrar unos pasajes que nos van a meter en aprietos. Vamos a encontrar pasajes que debemos de hacer una investigación cultural. ¿Por qué lo dijo? ¿Era algo cultural? ¿Era una frase de ese tiempo? ¿Era una manera coloquial de referirse? ¿No? Miren, vamos a Lucas, rápido. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Yo creo que tú te sabes este pasaje. Acaban de crucificar al Señor Jesucristo. Los discípulos están desanimados, están tristones, porque todavía no ha sido la resurrección. Y aunque les dijeron, honestamente era difícil de entenderla y de creerla. Entonces ellos están regresando a sus orígenes, a sus trabajos, y estos son los famosos caminantes de Emaús. Y dice el versículo 13, y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos les dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Aquí están demostrando que tienen conocimiento, ¿eh? Verso 21, pero nosotros no esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles y quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero él no le vieron. Entonces, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Por qué les dice esto? Leímos que tienen conocimiento, que tienen la profecía, que tienen el testimonio de las mujeres, ya les estuvieron diciendo y siguen de cabeza dura. Entonces les dice verso 26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba. Y esta palabra declaraba es la palabra hermeneos, de donde viene nuestra palabra hermenéutica. Les declaraba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Se fijan? Entonces empieza a declararles, la hermenéutica es precisamente poder dividir en piezas el pasaje y explicarlo de manera que la gente pueda entenderlo. Esto empieza a hacerlo, ¿y qué provocó en ellos? Que su corazón ardiera, miren, acababan de caminar se me olvidó cuántos kilómetros, cansados, tristes. Pero después de escuchar la palabra que Dios les dijo, que Jesús habló con ellos, ¿qué hicieron? Inmediatamente se regresaron, agarraron fuerzas, no sé de dónde, no sé cómo, pero volvieron a caminar de regreso porque ese es el efecto de la palabra explicada a las personas. ¿Qué hace el predicador? Le pone el sentido y explica la palabra de Dios
para que las personas puedan entenderla de mejor manera. Y ¿saben algo? No me va a dar tiempo de acabar porque ya me marcó aquí que es hora de dormir. Así que, bueno, vamos a dejarle. Espero hayan aprendido hoy un poquito.